¿Cómo te atreves? Capítulo 3. Plan de alienación o crear desconfianza. No era una chica de secundaria, sino una empleada corporativa que hacía tiempo que había dejado atrás la edad de fantasear con que el mundo giraba a su alrededor. Todos los que estaban atrapados en ese lío y solo intentaban mantenerse a flote, y cualquiera que pudiera ascender lo hacía por sus propias capacidades. Además, ella misma se encontró con Xiao Hubu e incluso le regaló un dibujo de una tortuga como recuerdo sin decirlo a Xiao Hudan. Jung Wanjin hizo un gesto con la mano para restarle importancia. No te preocupes, lo entiendo. Xiao Hudan se quedó en silencio durante un largo rato antes de decir finalmente: no te apuñalé. Jung Wanjin respondió con indiferencia: sí, no lo harás. Eres una buena persona, Xiao Hudan. La facción de la emperatriz viuda no se conformó con detener al hijo del general Luo. Pronto fabricaron acusaciones de mala conducta militar y opresión contra el pueblo. Destituyeron a uno de sus adjuntos y colocaron a un funcionario civil en el Ministerio de Guerra como supervisor. Los consejeros del príncipe Duan se reunieron para discutir. Unos decían que la emperatriz viuda finalmente había conseguido controlar al emperador, lo que explicaba su arrogancia. Otros replicaban que la ejecución pública del ministro de Hacienda por parte del emperador demostraba que éste no estaba bajo su control y simplemente estaba loco. Xiao Hubu se sentó en silencio a la cabecera de la mesa, escuchando el debate con una sonrisa. La situación no está clara, pero aún se puede llevar a cabo algunos planes. Es hora de derrocar a Wei Taifu. El corazón de Chu Yao dio un vuelco. Xiao Hubu se giró hacia él. ¿Están listos los preparativos? La familia Chu Yao cayó en desgracia y él fue rescatado por el príncipe Duan. Había estado vigilando a Wei Taifu buscando venganza, pero Wei Taifu era cauteloso y rara vez cometía errores. Recientemente, Chu Yao había encontrado por fin pruebas incriminatorias contra Wei Taifu y logró proteger a un testigo con gran riesgo. Chu Yao, el testigo está a salvo. Xiao Hubu asintió. Wei Taifu ha engañado al emperador con sus astutas palabras y se ha ganado su favor. Un solo testigo podría no ser suficiente para condenarlo. Pronto encontraré otra prueba, de manera que podremos vengar a tu padre. Chu Yao palideció al mencionar a su padre. Gracias, Su Alteza. Xiao Hubu le dio una palmada amistosa en la espalda. Una vez que Wei Taifu caiga, podría ser que traigan de vuelta a tu padre. Chu Yao mantuvo la cabeza gacha ocultando su expresión. Las palabras del emperador resonaban en sus oídos. Solo yo me atrevo a rescatar al anciano Hu. El príncipe Duan no lo hará porque es culpable y teme la verdad. Una vez que hayas dejado de ser útil, tu padre morirá convenientemente en el exilio. ¿Me crees? ¿Lo creía? Su padre había sido leal al antiguo emperador, dedicado a servir la nación, y acabó corriendo esta fuerte. Chu Yao resentía la estupidez del emperador y la traición de Wei Taifu. Sin embargo, nunca se preguntó cómo alguien tan cauteloso como Wei Taifu tuvo la audacia de desafiar abiertamente y tenderle una trampa a su padre. Unos días más tarde, la emperatriz viuda organizó un gran banquete para celebrar el cumpleaños del joven príncipe heredero. El príncipe Duan asistió. Su aparición fue recibida con miradas frías por parte de la facción de la emperatriz viuda. Xiao Hubu, sin embargo, se mantuvo cortés, recitando con elegancia la bendición para el joven príncipe y se marchó temprano. Deambuló por la noche y llegó a un patio apartado cerca del Palacio Frío. Este era el lugar de encuentro acordado con Xie Yonguer. Sus guardias de la sombra ya habían explorado la zona y confirmado que estaba desierta. Le hicieron un gesto con la cabeza. Xiao Hubu entró en la casa abandonada. La habitación estaba oscura, sin luces. Xie Yonguer estaba junto al pie de la ventana y se volvió a sonreírle. Alteza, Xiao Hubu habló con ternura. Yonguer, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué estás tan delgada? Escondida en la espesa hierba debajo de la ventana, Jung Wanjin pensó con desdén, como era de esperar del príncipe Duan. Llevaba 1 hora tumbada en la hierba y llevaba allí desde antes de que llegaran los guardias de las sombras. Con la brisa nocturna su respiración tranquila pasó desapercibida. Este lugar de encuentro secreto estaba realmente oculto, pero Jung Wanjin había leído el guión.
Esta cita se detallaba en la transmigrada en una consorte demoníaca y ella lo recordaba. Si todo salía como la trama original, Xiao Hubu pronto mencionaría a Wei Taifu. Efectivamente, unas voces fragmentadas flotaban desde la ventana. Recientemente el hijo de Wei Taifu cabalgó por las noches y mató a un plebeyo. El plebeyo venía a la capital para presentar una denuncia contra el comisionado local de sal por corrupción y explotación. Shen Yong'er, ¿es un delito grave impedir tal denuncia? Xiao Hubu. En efecto, el comisario de sal, sabiéndolo, se puso en contacto con Wei Taifu en privado. Wei Taifu, ansioso de proteger a su hijo, conspiró con él para encubrirlo. Para revocar este caso y condenar a Wei Taifu necesitamos una prueba. ¿Qué prueba? Un tesoro invaluable, una reliquia de Buda. Aparecía en la lista de regalos del comisario de la sal, probablemente utilizado para sobornar a Wei Taifu. Mis hombres registraron la mansión Wei, pero no lo encontraron. Es posible que lo enviaran al palacio o que se le dieron a su hermana, la consorte Wei. Shen Yong'er recordó en la noche del viento oriental florece en 1000 árboles y se mencionaba una bola de marfil meticulosamente tallada en el palacio de la consorte Wei. Tenía un diseño intrincado, con 5 capas de esfera entrelazadas. Este adorno estaba escondido en su sala privada dedicada a Buda, tratado como una ofrenda preciosa, como una reliquia en su interior. Shen Yong'er dijo, en ese caso yo la robaré. Yung Wanjin, que estaba escuchando a escondidas, demasiado dedicada. Incluso siendo la heroína elegida, trabaja muy duro. Los que son mejores que tú también trabajan más duros. Y a jugar por el tono enamorado de Shen Yong'er parecía realmente estar enamorada de Xiao Hubu. Yung Wanjin gimió para sus adentros. Xiao Hubu se rió entre dientes. ¿Robarla? ¿Cómo puedes estar segura de que la reliquia está con la consorte Wei? Shen Yong'er dudó y luego balbuceó. Ya que tú lo crees, debe ser cierto. Xiao Hubu, me sobreestimas, Yong'er. Yung Wanjin se pellizcó el muslo para mantener la compostura. Esta vez no era para reprimir la risa, sino para mantener la calma. Acaba de darse cuenta de algo. Xiao Hubu no podía ser un transmigrante. Si él y ella estuvieran al mismo nivel, habiendo leído Transmigrada, a una consorte demoníaca había acabado aquí. Y él había reconocido a Shen Yong'er inmediatamente. Eran aliados naturales y no había razón para que no fuera así. Incluso si no hubiera leído La noche del viento oriental florecen los árboles, las acciones de Shen Yong'er como tocar la guitarra le habrían dado una pista al instante. En La noche del viento oriental florecen 1000 árboles, Shen Yong'er y él no tenían ninguna enemistad. Al haber transmigrado ambos, no tendrían ninguna razón para no reconocerse. Pero incluso ahora seguían hablando de manera formal y literaria. Shen Yong'er continuaba engañándolo, tratándolo como al principaje original, así que él realmente era el personaje original. Su conversación reflejaba la de transmigrada a una consorte demoníaca, lo que demostraba que ninguno de los dos se había desviado de la trayectoria predeterminada. En otras palabras, la última esperanza de Yung Wanjin de un futuro en los que los 4 transmigrados dejaran de lado sus rencores y jugaran Mahjong se había hecho añicos. Solo quedaba una pregunta. Si Xiao Hubu era el personaje principal, ¿por qué vino a coquetear con ella? ¿Era solo porque se convirtió en la consorte favorita del emperador? ¿O Shen Yong'er dijo algo para romper cualquier posible conexión romántica, llamando inadvertidamente su atención hacia ella? Mientras pensaba en ello, Yung Wanjin se olvidó de un momento de controlar la respiración y de repente oyó pasos en la hierba. El sonido de los pasos se acercaba. Alguien con una antorcha titilante entró en su campo de visión antes de que los huecos entre las hojas de un rostro vagamente familiar. Era Chu Yao. Chu Yao seguía disfrazado, vestido como uno de los guardias del príncipe Duan. Yung Wanjin rezó para que pasara de largo, pero se detuvo. Bajó la mirada y sus ojos se entrecortaron a través de la hierba. Yung Wanjin contuvo la respiración con tanta fuerza que sintió que el corazón iba a estallar en el pecho. Desde la pequeña casa, la indiferente voz de Xiao Hubu preguntó ¿qué pasa? Chu Yao dudó y luego apagó la antorcha. Alteza, parece que se acercan algunos sirvientes del palacio. Xiao Hubu suspiró y se despidió a regañadientes de Shen Yong'er.
Cuando todos habían marchado, incluso los pases de Xie Yonguer se habían desvanecido, Jun Wanjin finalmente respondió hondo y se agarró el pecho. Chu Yao la vio claramente, pero le mintió al príncipe Duan. La estratagema funcionó. Jun Wanjin intentaba recordar el plan, preguntándose cómo se colaría Xie Yonguer en el palacio de la consorte Wei para robar la reliquia, cuando su doncella Xiao Mei interrumpió enfadada. Señorita, me enteré que Xie Yonguer y su grupo fueron a visitar a la consorte Wei y se pasaron todo el tiempo hablando mal de usted. Jun Wanjin así que lo hizo difamándome mientras robaba la reliquia. ¿En serio, Xie Yonguer? Por la tarde, las cosas dieron un giro radical. La consorte Wei, con un gran séquito de guardias, comenzó una búsqueda en el harén, empezando por las consortes con las que se había entretenido por la mañana. La escena era caótica e incluso alarmó a la emperatriz viuda. La emperatriz viuda pidió una explicación a la consorte Wei y ésta afirmó que perdió algunas joyas y sospechaba que se trataba de un robo. Luego le susurró algo a la emperatriz viuda, claramente sobre la reliquia desaparecida. La emperatriz viuda, consciente de la gravedad del asunto, hizo la vista gorda y permitió que continuara el registro. Numerosos eunucos fueron azotados y un sinfín de sirvientas recibieron bofetadas. Jun Wanjin no se molestó en observar el alboroto, permaneciendo en sus aposentos comiendo semillas de melón. Entonces una doncella informó que atrapó a un ladrón en el patio trasero. Jun Wanjin encontró a un extraño joven eunuco acorralado, temblando, que se negaba a explicar su presencia. Jun Wanjin se había acostumbrado a sospechar primero de Xie Yonguer. Al ver los pies del eunuco y un trozo de tierra ligeramente removida, adivinó lo que había pasado. Sonrió, despidió a los demás y desenterró una perla deforme. ¿Esconder los objetos robados de mi propiedad? Por si acaso necesitas desviar la culpa. ¿En serio, Yonguer? Más tarde, la búsqueda de la consorte Wei terminó en la puerta de Jun Wanjin. El séquito de la consorte Wei destrozó el patio y sus aposentos mientras el grupo de guardias preparaba para registrar a Jun Wanjin. La consorte Wei se burló. El emperador está con la emperatriz viuda. Hoy nadie puede protegerte. Xiao Hudan, sorprendida, me fui temprano. La consorte Wei... ¿Ah? La consorte Wei fue arrastrada afuera. A altas horas de la noche, Jun Wanjin le entregó la caja de comida a una sirvienta. Envíale esto a Xie Yonguer. Dile que es un tentempié de medianoche que preparé para que lo disfrute. Xie Yonguer abrió una caja de comida y encontró un bollo blanco sin adornos. Lo partió y encontró una reliquia en su interior. A la mañana siguiente, en la corte, un representante de la facción del príncipe Duan acusó a Wei Taifu de malversación y obstrucción a la justicia con testigos y pruebas. Wei Taifu fue enviado al templo Dali y la consorte Wei fue encerrada en el Palacio Frío. De camino al trabajo en la biblioteca, Jun Wanjin se encontró con un grupo de concubinas, en las que se encontraba Xie Yonguer. Xiao Hudan siempre había ignorado o marginado a las concubinas, por lo que el ascenso de Jun Wanjin ponía un relieve su miseria y provocaba resentimiento. La concubina mayor, Chufei, se burló. La concubina Wei ha caído. Alguien debe estar muy contenta, pero me pregunto cuánto durarán esos buenos tiempos. Jun Wanjin miró instintivamente a su alrededor por si Xiao Hudan aparecía para llevarse a alguien. No lo hizo. El tono de Chufei se volvió más duro. ¿Qué busca la concubina Yu? ¿Sigue esperando? Hermana, ten cuidado con lo que dices. Fue Xie Yonguer quien habló. Chufei, sintiéndose reprimida, miró con ira a Jun Wanjin antes de marcharse con su grupo. Xie Yonguer se quedó atrás y se encontró con la mirada de Jun Wanjin. Jun Wanjin le sonrió cálidamente. Xie Yonguer apartó la mirada y finalmente articuló: «Gracias». Esa noche, Jun Wanjin y Xiao Hudan celebraron una reunión informativa en la guarida de las arañas, analizando el incidente del espionaje, y coincidieron en que el príncipe Duan era el autor. «Bien», dijo Xiao Hudan, «no ha leído el guión, podemos aprovecharlo». Jun Wanjin añadió: «Y Chu Yao me dará un respiro. Está claro que ya sospecha del príncipe Duan». En el original, Chu Yao era consejero de confianza del príncipe Duan. Si conseguimos reclutarlo, valdrá por 10 hombres. Xiao Hudan asintió. Tenemos que abrir una brecha entre ellos. Jun Wanjin, Wei Taifu está en prisión y probablemente
que Chu Yao investigue el caso de su padre. Incluso podría interrogar a Wei Taifu. Tenemos que incriminar al príncipe Duan sin dejar pruebas. ¿Podría sobornar o amenazar a Wei Taifu por el atentado para que coopere? Xiao Hudan, buena idea. Mis hombres encontraron al anciano Chu, pero está viejo y débil, atormentado hasta la locura en el exilio, irreconocible. Trágico, muy trágico. Zhong Wanjin suspiró. No dejemos que su sufrimiento sea en vano. Pudimos afirmar que el príncipe Duan lo envenenó durante el rescate, volviéndolo loco. Xiao Hudan, brillante, aplaudieron y sellaron el plan. La prisión del templo Dalí albergaba funcionarios de alto rango. Cuanto más se adentraba uno, más estricta era la seguridad. Las celdas más profundas estaban tenuemente iluminadas por unas pocas antorchas. Wei Taifu estaba agachado en un rincón. Al oír pasos, levantó la vista y vio un par de botas doradas bordadas con dragones. Wei Taifu se puso de rodillas e instintivamente comenzó su rutina de suplicar al emperador: Majestad, soy inocente, he sido leal y diligente, solo para ser injustamente tratado por hombres mezquinos. Antes de que pudiera terminar, Xiao Hudan lo interrumpió. Haz una última cosa por mí y perdonaré a tu familia. Wei Taifu, presintiendo su destino, rápidamente derramó lágrimas. Por favor, escuche mi versión. El comisionado de la sal. Xiao Hudan lo interrumpió. ¿Sabes quién te tendió la trampa? Wei Taifu. Temblando, Wei Taifu levantó la vista. El rostro del emperador estaba oculto en las sombras, pero de alguna manera estaba seguro de que esa no era la expresión del emperador loco que conocía. Xiao Hudan. La orden vino del príncipe Duan y las pruebas las reunió Chu Yao. Quizás no lo recuerde. Es el hijo del anciano Chu, disfrazado de consejero del príncipe Duan, experto en el engaño. Wei Taifu se sorprendió. ¿Sigue vivo? Xiao Hudan se rió con frialdad. Cuando el anciano Chu cayó, el príncipe Duan salvó en secreto a Chu Yao y le enseñó a verte como su enemigo mortal. Tras años de conspiraciones, finalmente te derribaron. Wei Taifu se mordió el labio hasta hacerse sangre. Xiao Hubu. Oyó la voz aburrida y casi indiferente del emperador. ¿No es curioso? Mi querido hermano que utilizó tu mano para eliminar a la familia Chu, ahora utiliza la familia Chu para eliminarte a ti. ¡Qué equilibrio tan perfecto! ¿Verdad? La visión de Wei Taifu se oscureció. El emperador lo sabía. El emperador lo sabía. Años atrás, Wei Taifu se unió a la facción de la emperatriz viuda, pero era demasiado tímido para ser de mucha utilidad. El príncipe Duan lo persuadió en secreto para que acusara al anciano Chu, incluso ayudándolo a falsificar pruebas perfectas. La carrera de Wei Taifu solo tuvo un momento de riesgo. Tuvo éxito ganándose el favor de la emperatriz viuda y ascendiendo de cargo. El emperador observó todo esto en silencio como si estuviera viendo una obra de teatro. Wei Taifu tembló, perdiendo la voluntad de defenderse. Merezco la muerte. Solo pregunto, ¿cómo lo sabía usted, Majestad? El emperador loco había estado fingiendo todo el tiempo, aguantando mientras eliminaban a los leales. Xiao Hudan. Oh, solo estaba adivinando y tú lo confirmaste. Wei Taifu. ¡Ah! Xiao Hudan se dio vuelta y se alejó. Si Chu Yao envía a alguien para preguntar, solo di la verdad. Considéralo como una forma de acumular bendiciones para tu familia. Zhong Wanjin estaba en la biblioteca como de costumbre, cuando un sirviente del palacio subió las escaleras para informar. Madame, hay alguien abajo sin un decreto real que dice que tiene asuntos importantes que informarle. Se niega a dar su nombre, pero insiste que usted lo reconocerá. Zhong Wanjin bajó los escalones y miró abajo para ver un joven desconocido de aspecto delicado que la miraba. Zhong Wanjin, hermano, ¿quién eres? El joven se inclinó ante ella. Consorte Yu, Zhong Wanjin. Esa voz llena de amargura profunda era Chu Yao. Chu Yao realmente venía sin ningún disfraz, mostrando su rostro como el hijo de un ministro caído en desgracia. Zhong Wanjin tuvo un mal presentimiento. Sube. Zhong Wanjin lo llevó al segundo piso y despidió a los sirvientes del palacio y preguntó directamente: ¿qué ocurrió? No esperaba que llegara tan rápido.
Esa misma mañana, ella y Xiao Judan todavía discutiendo los detalles para traer de vuelta al anciano y aún no se había organizado a los actores para la trampa preparada. El problema más grave es que no prepararon una ruta de escape para Chu Yao que le asegurara una huida segura y sin problemas. Este tipo parecía apresurado, y si ni siquiera tuvo tiempo de disfrazarse, podía ser que lo persiguieran tan pronto como Chu Yao logró parecer confirmar sus peores temores. Tengo asuntos urgentes y deseo ver al emperador. ¿Podría arreglarlo, madame? Yung Wanjin, no tengo autoridad para llevar a nadie al palacio, nos detendrían. ¿Qué tal si esperas aquí mientras voy a buscar al emperador? La biblioteca tiene guardas y nadie puede entrar sin un decreto escrito. Aquí estás a salvo. Chu Yao sorprendió por su insinuación de que había perseguidores y preguntó, «Madame, ¿lo sabe?» Yung Wanjin, se trata del anciano Yu. Sé lo básico. Chu Yao suspiró, «Madame, realmente cuenta con la confianza del emperador. Estaba investigando el antiguo caso de mi padre, pero parece que el príncipe Duan estaba preparado y tiene la intención de eliminarme. Cuando regresé a mi habitación noté un sabor extraño en mi té y sentí un dolor ardiente en el estómago. Me di cuenta que me habían envenenado». Yung Wanjin, «Espera, ¿te envenenaron?» Miró más de cerca a Chu Yao y vio que tenía la frente cubierta de sudor. Yung Wanjin se levantó bruscamente. «Déjame hablar, voy a buscar un médico». Chu Yao la agarró. «El príncipe Duan ya decidió matarme. No tengo salida. Robé un carruaje y escapé por la puerta trasera, perdiendo temporalmente a mis perseguidores. Pero no puedo entrar directamente al palacio. No tuve más remedio que venir aquí, madame. Tengo una petición antes de morir». Yung Wanjin, «Cálmate. Estarás bien». Chu Yao se tambaleó ligeramente con sangre brotando de sus labios. Yung Wanjin estaba a punto de pedir ayuda cuando Chu Yao le sujetó con fuerza y le dijo rápidamente, «He trabajado para el príncipe Duan durante años y conozco todos sus planes. Si el emperador puede salvar a mi padre, Chu Yao le recompensará por su bondad». Yung Wanjin lo tranquilizó rápidamente. «No te preocupes, el emperador cumple su palabra. El anciano Chu ya está de regreso». Los ojos de Chu Yao se enrojecían. Mi padre siempre esperó que el emperador se convirtiera en un buen gobernante. Si regresa, dará todo de sí para ayudar al emperador». Parecía desesperado por demostrar que valía la pena salvar a su padre. Yung Wanjin sintió una punzada de tristeza, pero le dijo que el anciano Chu se había vuelto loco, y le dijo en voz baja, «El emperador valora mucho el talento del anciano Chu». Chu Yao sintió con la cabeza y tosió sangre de repente y jadeó. «Los perseguidores llegarán pronto, madame. Han registrado muchos planes del príncipe Duan en un libro». De repente se oyó un grito desde abajo, «¡Fuego!». Xiao Hubu no envió a nadie a matar a Chu Yao. Xiao Hubu hizo que alguien prendiera fuego con intención de quemar a Chu Yao, cualquier secreto que pudiera guardar y la biblioteca. Yung Wanjin corrió hacia la ventana y miró hacia afuera. El fuego se extendía uniformemente, rodeando la biblioteca sin dejar ningún hueco. Los cuerpos de varios guardias yacían no muy lejos. Los pirómanos eran claramente la élite del príncipe Duan, que rápidamente acabaron con los guardias y rociaron con aceite el edificio de madera. Las llamas se elevaron rápidamente impulsadas por el viento y alcanzaron el segundo piso. A lo lejos los sirvientes del palacio corrían con cubos, pero las medidas contra incendios de esa época eran primitivas. Confiar en ellas eran inútiles. Yung Wanjin, con lágrimas en los ojos por el humo, volvió al lado de Chu Yao. «El fuego está por todas partes. No podemos saltar por la ventana. Tendremos que bajar por las escaleras y salir corriendo». Recordando los consejos para escapar de un incendio que aprendió en la escuela, se quitó una capa de ropa y empapó con té y comenzó a desvestir a Chu Yao. «Quítatelo». Chu Yao ya se tambaleaba y derrumbó en el suelo con un empujón. Yung Wanjin. La biblioteca estaba llena de materiales inflamables. Abajo ya era un mar de fuego, con los gritos de los sirvientes del palacio resonando sin cesar. Chu Yao vomitó sangre una y otra vez, pero su expresión permaneció tranquila. «Madame, prepárese mientras me escucha». Los ojos de Yung Wanjin se llenaron de lágrimas mientras sacaba temblorosamente un pañuelo y lo humedecía. «Chu Yao, el príncipe Duan no esperaba que no llevara el libro conmigo. Lo escondí en la residencia Wei mientras investigaba el caso». El té hirviendo se había enfriado. Yung Wanjin agarró la ropa mojada y se envolvió en ella. Luego se cubrió la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. «Chu Yao, detrás de la ventana de la cocina, a 1 metro de profundidad, puede desenterrarlo. El príncipe Duan la estará vigilando, así que no lo busque inmediatamente. Espere al menos 7 días». Yung Wanjin se
Agachó y corrió hacia las escaleras. La voz de Chuyao se debilitó. Escápese y busque al emperador. No se detenga por nadie. Sobreviva. La biblioteca se construyó cerca del agua para prevenir incendios. En ese momento los sirvientes del palacio estaban sacando agua desde el estanque y vertiéndola hacia la entrada, logrando apagar las llamas en esa zona. Justo entonces vieron una figura salir corriendo con la ropa ya en llamas. Yung Wanjin pasó corriendo junto a todos los sirvientes del palacio y se lanzó directamente al estanque. «Consorte Yu», gritaron los sirvientes y se apresuraron a acercarse y la sacaron del agua. Yung Wanjin tenía el pelo chamuscado y la piel quemada en varios lugares. Se quedó allí de pie con la mirada perdida y su racionalidad destrozada, temblando todo el cuerpo. Lo único que oía era la voz de Chuyao. «No se detenga por nadie». Una doncella del palacio dijo apresuradamente y corrió a ayudarla. Yung Wanjin sintió que todos los rostros la amenazaban, empujó a la doncella y se tambaleó hacia el palacio. No sabía hacia dónde corría, solo que no podía detenerse. Detrás de ella habían avalanchas de bestias. Yung Wanjin corrió hasta quedar exhausta, tropezando y finalmente recobrando algo de lucidez. Al levantar la vista había alguien que no podía encontrar en ese momento. Xian Yong'er parecía atónita por su aparición. Xian Yong'er no pudo evitar la búsqueda de Wei Yufei y envió a alguien para que escondiera la reliquia con Yung Wanjin. Si no la descubrían, perfecto. Si la encontraban, Yung Wanjin asumiría la culpa. Su plan era perfecto, pero el pequeño nunca era inexperto y lo atraparon con las manos en la masa. Al escuchar el informe entre lágrimas del eunuco, Xian Yong'er supo que había perdido. Yung Wanjin seguramente adivinaría que fuera ella, dadas sus acciones anteriores, y la consorte Yu, con el favor del emperador, podía deshacerse fácilmente de cualquiera con solo una palabra. Pero Yung Wanjin no la acusó. Incluso le devolvió la reliquia. ¿Por qué? ¿Yung Wanjin realmente no quería pelear? ¿No se había vuelto malvada porque Xian Yong'er cambió la trama sin darle la oportunidad de enamorarse del príncipe Duan? Si no se había vuelto malvada, ¿eso convertía a Xian Yong'er en la mayor villana? Xian Yong'er se sentía muy confundida. Todavía estaba pensando en Yung Wanjin cuando una sirvienta le dijo que la biblioteca estaba en llamas, lo que sorprendió ya que Yung Wanjin había estado trabajando recientemente allí. No sería posible que la trama de la heroína condujera directamente a un final trágico. Incrédula, Xian Yong'er corrió a la biblioteca y se encontró con Yung Wanjin desaliñada y a medio camino. Sus miradas se cruzaron. Yung Wanjin pareció sopesar sus acciones y luego, temblando, extendió la mano. «Hermana, ayúdame». Xian Yong'er se sorprendió y se acercó lentamente para sostenerla. «Yung Wanjin, llévame a ver al emperador». «Xian Yong'er, ¿estás herida? Esto no puede ser. Buscaré a alguien que te lleve». Yung Wanjin no se aferró a ella como un salvavidas. «No te vayas, no me dejes». «Xian Yong'er, ¿tenemos alguna base emocional?» De repente una voz cálida llegó desde atrás. «Señoras». Yung Wanjin sintió como le hubieran echado un cubo de agua fría por encima. Las piernas le fallaron y solo se mantuvo de pie porque Xian Yong'er la sujetaba. Xiao Hubu se acercó preocupado y ayudó a sostener a Yung Wanjin. «Oí que la biblioteca se incendió. Envié a mis guardias para ayudar a extinguirlo. Afortunadamente están a salvo. ¿Dónde están heridas?» Los labios de Yung Wanjin temblaban, incapaz de hablar. Xiao Hubu simplemente la levantó y con un movimiento exagerado como para comprobar si ocultaba algo. «Te llevará de vuelta al salón para que descanse». Yung Wanjin miró sus ojos tranquilos y tras de un largo momento recuperó la voz. «Gracias, Altezas». Xiao Hubu dio unos pasos y Yung Wanjin se esforzó por mirar atrás a Xian Yong'er. «Tu hombre me está cargando. ¿No estás celosa? Por favor, di algo para detenerlo, te lo ruego». Xian Yong'er bajó la mirada para ocultar sus celos y dijo con delicadeza: «Su Alteza es muy considerado. Yo también iré». Yung Wanjin: «Gracias, por favor, no te vayas». Xiao Hubu dijo amable: «No es necesario. Por favor, busca al médico Lady Xie». Xian Yong'er, herida por sus palabras, no quería demostrar demasiado sus celos y cedió. «Está bien». Se dio la vuelta y se marchó. El corazón de Yung Wanjin se detuvo. Xiao Hubu caminó sin prisa. «La madame parece estar temblando». Yung Wanjin, utilizando su racionalidad restante, eligió cuidadosamente sus palabras. «Las quemaduras son bastante dolorosas. Ha sufrido mucho. Debería haber venido antes». «¿Por qué no pudiste venir aún más tarde?» Yung Wanjin sintió que estaba al borde de un colapso mental, temiendo al tiempo que él la matara y tratando de actuar como si estuviera enamorada, como el personaje principal, apoyándose suavemente en él. «Ahora que estás aquí, estoy bien».
Xiao Hubu sonrió. Pensé que la madame había cambiado mucho desde que entró al palacio, pero parece que sigue siendo la misma. John Wanjin lo regañó en broma. ¿Su Alteza desea que haya cambiado? Xiao Hubu la miró tranquilamente. Deseo que madame siga siendo la misma. Que no me tenga miedo, John Wanjin, quien intentó quemarme hace un momento. Estar con un gobernante es estar como un tigre, dijo Xiao Hubu con calma, pronunciando unas palabras aterradoras. En lugar de temerme a mí, madame, debería temer al emperador. Como compañeros de sufrimiento compartimos el mismo corazón. El mundo lleva mucho tiempo sufriendo bajo la tiranía. Si la madame me trata con sinceridad, la protegeré con todas mis fuerzas. John Wanjin la dio la cabeza. ¿Qué está diciendo, Alteza? No lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Este tipo está a punto de decir, elige tu bando con prudencia, sígueme y prospera, o ponte a mí y perece. John Wanjin siguió haciéndose la tonta y Xiao Hubu se rió. La madame es muy inteligente. Por cierto, todavía le debo un regalo por la última vez que me concedió su caligrafía. Su voz fue interrumpida por el sonido de pasos apresurados. John Wanjin se volteó y vio un denso grupo de guardias rodeando a Xiao Hubu. Al frente estaba el emperador con el rostro sombrío. Suéltala. Se hizo un silencio sepulcral. El caos de la mente confusa de John Wanjin. De repente surgieron frases cursis. Era: si no quieres que mueras, prepara un coche con 1.000.000 de efectivo y que nadie la siga. Y la otra era: jeje, si te atreves, intenta llevártela. En cuanto a belleza, no puedes superarme. Xiao Hubu no optó por la vía cursi. Xiao Hubu dejó suavemente a John Wanjin en el suelo y se inclinó. Al ver que la consorte estaba herida, actué con urgencia y perdí los modales. Por favor, perdóneme, Su Majestad. Xiao Hudan no prestó atención y se adelantó, quitándose la túnica exterior y envolviendo con ella a John Wanjin, que estaba empapada. John Wanjin, una simple oficinista, nunca había vivido una escena así. Tras aguantar hasta ese momento y ver por fin a un aliado, se relajó y de repente su visión se oscureció como si hubieran apagado las luces. En un instante se vio envuelta por la oscuridad. Su último recuerdo fue caer directamente en los brazos de Xiao Hudan. John Wanjin estuvo entre tanto entrando y saliendo de un sueño febril durante un número indeterminado de días. Cuando volvió a despertar, estaba tumbada en su propio palacio lateral con la garganta seca y agrietada. Ahora llovía intensamente, el cielo estaba oscuro y la lámpara de latón se balanceaba junto a la cama. Xiao Hudan estaba sentado a su lado, de espaldas a ella, removiendo un cuenco de medicina amarga. Esa espalda nunca le había parecido tan tranquilizadora. John Wanjin lo miró fijamente durante un rato y luego desvió la mirada hacia la lámpara de palacio, que temblaba con la luz de las velas. Xiao Hudan se dio la vuelta y se sorprendió. ¿Estás despierta? ¡Qué bien! Tenías quemaduras leves y te sumergiste en el agua sucia de un estanque, que tenía mucho miedo de que la medicina no detuviera la infección. Afortunadamente las heridas son pequeñas y ya se están curando. John Wanjin no dijo nada. Xiao Hudan se acercó para ayudarlas a sentarse. Bebe rápido la medicina, te ayudará a bajar la fiebre. Oye, ¿por qué lloras? John Wanjin se atragantó. Por suerte, tú también eres un transmigrante. La primera experiencia cercana a la muerte fue demasiado impactante y tenía trastorno de estrés postraumático. Desde que llegó a ese lugar espantoso, siempre había sentido una sensación surrealista de distanciamiento de su situación, como si flotara en las nubes de un sueño. Hasta ese momento, el sueño se disipó, revelando el abismo bajo sus pies. Si alguien como ella no sabía si el miedo o la soledad la aplastarían primero. Incluso sus palabras anteriores le proporcionaron un gran consuelo. Su vocabulario insinuaba una patria familiar pero lejana, como una costa borrosa vista a través de un telescopio, aunque inalcanzable, era como una coordenada que la convencía de que no se había vuelto loca. Xiao Hudan intentó consolarla, pero no pudo, así que se limitó a observarla a llorar en silencio.
El viento y la lluvia eran deprimentes y la luz parpadeante era débil. Él parecía tan desanimado como ella se sentía. Después de que ella se calmara un poco, Xiao Judan tomó un poco de medicina y se la entregó hablando con suavidad. Varios sirvientes del palacio escaparon de la biblioteca y están siendo atendidos. Chu Yao, el forense, dijo que murió por el veneno antes de que el fuego lo alcanzara, así que no sufrió 2 veces. El corazón de Yun Wanjin volvió a doler al mencionar el nombre de Chu Yao. Xiao Judan continuó: los pirómanos fueron capturados, pero solo son chivos expiatorios y no se puede relacionar el incendio con el príncipe Duan. Chu Jilao fue traído de vuelta y recluido en una bulla del campo. Ahora no representa una amenaza para nadie y debería vivir el resto de sus días en paz. Por cierto, fue realmente el príncipe Duan quien lo incriminó. Relató su conversación con Wei Taifu en la prisión del templo Dalí. Yun Wanjin: entonces íbamos a inculpar al príncipe Duan, pero resulta que él era el culpable desde el principio. Xiao Judan: así es. Por un momento Yun Wanjin tuvo un pensamiento fugaz. ¿Cómo podría Xiao Judan adivinarlo con tanta precisión? No había leído el texto original y basó sus conjeturas en la limitada información que ella le proporcionó, pero señaló la verdad que ni siquiera estaba escrito en la historia original. ¿Era realmente tan inteligente? ¿Podría ser este el poder de un Seo? Pero el pensamiento pasó rápidamente y Yun Wanjin lo reconsideró. No hacía daño suponer lo peor del príncipe Duan. Al principio tenían grandes ambiciones de convertirse en la mayor villana de la historia, pero tras 2 encuentros con Xiao Hubu se dio cuenta de que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Yun Wanjin: Chu Yao dijo que nos dejó un libro que podía utilizarse contra el príncipe Duan. Susurró las últimas palabras de Chu Yao y Xiao Judan escuchó en silencio con un rostro pálido. Miró la llama de la vela. ¿Qué le pasa a Chu Yao? La historia original. Parece que se queda con el príncipe Duan y se convierte en funcionario civil. Xiao Judan se burló. Entonces lo matamos. Yun Wanjin se acaba de sonar la nariz y la volvió a sentir la agria. No pienses así. Si fuera la historia original, Chu Yao habría permanecido en la oscuridad sirviendo a su enemigo. Xiao Judan seguía con aire abatido, presionándose las sienes con los dedos. Uno se escapó y tú resultaste herida por nada. Yun Wanjin no entendía por qué él estaba más deprimido que ella y se armó de valor para consolarlo. No fue de todo el vano. Al menos tenemos una pista de Chu Yao. Podemos encontrar el libro en unos días. Espero que haya documentado suficientes detalles porque realmente no recuerdo los pormenores de la historia original. He estado pensando, murmuró Xiao Judan frotándose la sien. ¿Tiene realmente sentido lo que estamos haciendo? En este libro el destino de los villanos parece predeterminado. Cuanto más luchamos, más patético se siente. Quizás sea mejor comer, beber y esperar el final. Yun Wanjin: ¿qué? No puedes rendirte tan pronto, hermano. No quiero morir todavía. Yun Wanjin entró en pánico y se apresuró para buscar palabras para persuadirlo. Por supuesto que tiene sentido. No podemos simplemente entregarnos al mundo a los villanos. Tu destino está en tus manos. Todavía hay muchas oportunidades para cambiar las cosas. Por ejemplo, la sequía de la historia original. Seguro podemos encontrar cultivos resistentes a la sequía. Titubeó. La biblioteca se había quemado. ¿Dónde iba a encontrar ahora los materiales? Yun Wanjin se sintió derrotada. Pensándolo bien, esperar a morir no es tan malo. Xiao Judan, ¿no puedes aguantar un poco más? La emperatriz viuda se dignó a hacerles una visita. El proceso fue el siguiente. La viuda emperatriz: he oído que sufriste mucho esta vez. ¿Sabe quién provocó el incendio? Eras demasiado prominente y despertabas envidia. Después de esta dura prueba deberás comprender que el emperador no te protegerá. Se omiten las frases clásicas por brevedad. Yun Wanjin: Yun Wanjin: sí. La viuda emperatriz suspiró. En este profundo palacio todas las mujeres que obtienen un poco de favor piensan que lo han conseguido, pero no comprenden lo voluble que es el corazón de un gobernante. Se omiten las frases clásicas por brevedad.
Jung Wanjin no podía adelantarla, así que se distrajo y asintió mecánicamente. La emperatriz viuda: no pensarás porque Wei Yufei cayó puedes ocupar su lugar, ¿verdad? Wei Yufei es arrogante porque tiene una familia y es poderosa y yo la protejo. Incluso si se mete en problemas, solo pasará un corto tiempo en el Palacio Frío. ¿Cuál es el cargo oficial de tu padre? ¿Lo sabes? Se omiten las frases clásicas por brevedad. Jung Wanjin: sí. La viuda emperatriz extendió un dedo con una uña roja y dio un golpecito en la mejilla de Jung Wanjin diciendo: una mujer debe vivir con inteligencia. Un pájaro sabio elige un buen árbol para anidar. Escúchame y yo te cuidaré. Jung Wanjin respondió: por supuesto, por supuesto. Esa mañana la emperatriz viuda abandonó el palacio de Jung Wanjin. Por la tarde se escuchó un informe del sirviente: el emperador ha ascendido a la consorte Yu a noble consorte. La emperatriz viuda se sorprendió. ¿Qué? El emperador acompañó personalmente a la recién ascendida noble consorte Yu al palacio de la noble consorte. En este lugar le pertenecía originalmente a la noble consorte Wei y siempre había sido el más lujoso del harén. Ahora, para dar bienvenida a su nueva propietaria, se había redecorado meticulosamente, volviéndose aún más magnífico. Mientras Jung Wanjin caminaba paso a paso hacia su nuevo puesto, todas las sirvientas del palacio, que habían estado esperando que cayera en desgracia, cambiaron de actitud. Comenzaron a observar atentamente cada una de sus palabras y acciones, tratando de descubrir qué habilidad extraordinaria tenía para mantener firmemente el corazón del emperador. Durante todo el trayecto fue el emperador quien habló. Xiao Judan dijo: mi amor, este lugar está fuertemente custodiado. También te he asignado guardias secretos para que nadie pueda volverte a hacerte daño. Jung Wanjin sabía que sus palabras iban dirigidas a los sirvientes que rodeaban. Su Majestad es muy amable. La lista de guardias secretos era algo que habían discutido en su reunión de noche anterior. Xiao Judan dijo: por ahora mejoremos el sistema de seguridad. ¿No mencionaba el texto original a unos cuantos guardias que siempre me fueron leales? Jung Wanjin pensó detenidamente. El grupo de guardias personales que te ayudó a enterrar los cadáveres te fue leal hasta el final y murió protegiéndote. Así que los guardias secretos fueron asignados de la noche a la mañana. Xiao Judan continuó: mi amor, mira este patio. Si no es lo suficientemente espacioso, ¿deberíamos ampliarlo? Si te cansas del hot pot, podemos criar algunos peces en ese estanque e instalar una parrilla junto a él para hacer barbacoas cuando queramos. Jung Wanjin preguntó: ¿estás seguro de que no eres tú quien quiere todo esto? Jung Wanjin aplaudió con una señal de aprobación. ¿Cómo sabía Su Majestad que me encanta comer? Las sirvientas del palacio que los rodeaban sintieron desdén. Este acto de fingir ser inocente y adorable era burdo. Ni siquiera las nuevas talentos del palacio recurrían ya a esos trucos, y mucho menos una consorte seductora. Xiao Judan sonrió. Realmente tienes un corazón infantil. Las sirvientas del palacio comenzaron a respirar rápidamente. El tirano no se merecía ese juego de alto nivel. Jung Wanjin no sabía cómo había pasado muchos días disfrutando antes de empezar a sentirse incómoda. Como trabajadora incansable nunca había estado holgazaneando tanto tiempo. En la antigüedad había pocas actividades de entretenimiento. Estar tumbada y tomando el sol todos los días la dejaba dolorida y rígida. Le molestaba no estar destinada a disfrutar de la vida y se sentía aún más la envidia al ver que Xiao Judan parecía disfrutarla. Un día después de comer barbacoa y beber vino, Jung Wanjin dijo: señor Dan, salgamos del palacio por un tiempo. Xiao Judan preguntó: ¿para divertirnos? Jung Wanjin respondió: no, he pensado en una forma de conseguir el libro de Chuyao sin pasar por el príncipe Duan. Xiao Judan la miró con el ceño fruncido. ¿Qué hay el plan de vivir una vida sin preocupaciones y esperar la muerte? Esperar la muerte también es aburrido. Al menos probemos algunas cosas más. Jung Wanjin continuó: si salimos del palacio disfrazados, el príncipe Duan seguramente nos hará seguir.
Pero si lo engañamos y no vamos a Mansión Wei, primero podemos encontrar a alguien. ¿A quién? La última vez mencionamos a alguien leal a ti. Pensé en él. En ese tipo de novelas suele haber un personaje con extraordinarias habilidades marciales. Afortunadamente, en este libro tiene una profunda conexión contigo. Una hora más tarde, 2 eruditos harapientos llegaron a las bulliciosas calles, seguidos de unos cuantos guardias secretas altamente calificados, también disfrazados de eruditos. Después de disfrazarse, el rostro de Xiao Judan parecía cetrino. Se cubrió la boca con un abanico plegable y habló en voz baja. En teoría, la emperatriz viuda y el príncipe Duan aún no han determinado un ganador. No se atreverían a actuar precipitadamente, pero ¿no es imprudente que salgamos y nos convirtamos en objetivos? Yung Wanjin respondió, es imprudente sin duda, pero no tenemos otra opción para encontrar a esta persona, debes aparecer en persona. Yung Wanjin lo miró y vio que no tenía un aspecto desaliñado, sino también parecía desnutrido y bajito. Esta persona se llama Wei Shou. Era un compañero de juegos de tu madre, la difunta emperatriz viuda. Era su guardaespaldas y probablemente estaba enamorado de ella, pero me salté ese capítulo porque era demasiado melodramático. En fin, después de que tu madre entrara al palacio, murió joven en circunstancias misteriosas. Wei Shou creyó que alguien en el palacio le hizo daño y se marchó enfadado, convirtiéndose finalmente en un legendario maestro de artes marciales. Yung Wanjin respiró hondo. Transmigrada en una consorte demoníaca, regresó a la capital para ver el hijo de su vieja amiga. Sin embargo, Tu encontró la situación caótica y decidió permanecer oculto, esperando una oportunidad para protegerte. Apareció demasiado tarde para cambiar el resultado, aunque causó algunos problemas al príncipe Duan. Xiao Judan preguntó, ¿así que quieres encontrarlo pronto? Yung Wanjin asintió, sí, porque Zhejinger solo conoce la trama de la noche del viento oriental florece en 1000 árboles y no conoce la trama de transmigrada en una consorte demoníaca. Ella no sabe nada de Wei Shou. Puede tratarlo como un arma secreta y enviarlo a la mansión Wei para robar el libro. Con sus habilidades lo conseguirá. En realidad tenía otros usos, pero Yung Wanjin no quería explicarle todo. Yung Wanjin se detuvo. Ya llegamos. Xiao Judan levantó la vista. Qin Hongyuan. Xiao Judan preguntó. Yung Wanjin dijo, entremos. Luego se volvió hacia los guardias secretos y le hizo una señal. Entren, no sean tímidos. Los guardias secretos preguntaron, Xiao Judan preguntó, entonces cuando dijiste que se escondía en la capital, Yung Wanjin respondió, el libro decía que estaba en un burdel. Esto no está bien, debemos encontrarlo personalmente. No te preocupes, todo irá bien. Sin otra opción, Xiao Judan solo pudo seguir a Yung Wanjin al burdel. ¡Ja! No te preocupes. Esto solo confundirá aún más al príncipe Duan, haciéndole pensar que te estás entregando al libertinaje. Vamos, si no tengo miedo, ¿por qué deberías tenerlo tú? Yung Wanjin tranquilizó a Xiao Judan mientras lo empujaba por la puerta. Al entrar, les golpeó inmediatamente una oleada de perfume intenso. Una madame clásica con un lunar en la cara los miró con desdén y dijo, «Caballeros, ¿se equivocaron de lugar?» Yung Wanjin miró a su alrededor y le entregó tímidamente un puñado de monedas de oro. «Estamos aquí para los exámenes imperiales y pensaríamos que sería bueno ampliar nuestros horizontes». El rostro de la señora se iluminó con una sonrisa. «Muy bien, señores. Por favor, suban». Con un gesto grandilocuente, Yung Wanjin condujo al grupo, incluido por guardias secretos, hacia una habitación privada. Xiao Judan le susurró, «¿Por qué tienes tanta experiencia en esto?» Yung Wanjin se encogió de hombros. «Probablemente por leer demasiada literatura basura». Momentos después se vieron rodeados de bellezas perfumadas. Yung Wanjin, acuñando a una pequeña belleza que le daba de comer uvas, soltó una risa lasciva. Xiao Judan frunció ligeramente los labios y le susurró, «¿Cuánto tiempo vamos a quedarnos aquí? ¿Cómo piensas encontrar a Wei Shou?» Yung Wanjin respondió, «No recuerdo su aspecto, pero solo hay unos pocos hombres en este burdel. No sería difícil encontrarlo. Además, en el texto original te pareces mucho a tu madre, así que debería reconocerte».
Xiao Judan señaló su rostro pálido y disfrazado. ¿No ves ningún problema en eso? Yung Wanjin se giró hacia la pequeña belleza que tenía en sus brazos. ¿Cuántos sirvientes masculinos hay aquí? La pequeña belleza se mostró sorprendida. ¿Por qué pregunta, señor? No lo recuerdo exactamente, quizás 4 o 5. Yung Wanjin continuó. Entre ellos hay alguno que se haya incorporado en los últimos 2 años y que parezca especialmente fuerte. Un destello oscuro cruzó por los ojos de la pequeña belleza. Sonrió dulcemente y respondió: me incorporé hace poco, así que no estoy segura. ¿Le apetece un poco de vino, señor? Se dio vuelta para servir el vino e intercambió una mirada con otra belleza. Un guardia secreto alertó los movimientos de sus manos y se tensó y estaba a punto de actuar cuando Yung Wanjin le dio un codazo a Xiao Judan. Xiao Judan le lanzó una mirada aguda indicándoles que se mantuvieran en calma. Los guardias se quedaron quietos intercambiando miradas cautelosas. La pequeña belleza le entregó una copa a Yung Wanjin. Aquí tiene, señor. Yung Wanjin la tomó fingiendo beber. La habitación se llenó con el sonido de la música y los brindes falsos mientras los guardias fingían beber el vino drogado, luego se derrumbaban teatralmente con los ojos en blanco. Al ver su reacción, Yung Wanjin y Xiao Judan los imitaron, derrumbándose también. La pequeña belleza se levantó y dijo fríamente: «Traigan a la señora». La señora llegó pronto con un grupo de hombres y ordenó: «Átelos y despiértelos con agua fría». Yung Wanjin se sorprendió por la reacción exagerada ante una simple pregunta sobre un asistente masculino. ¿Alguien más conocía la identidad de Wei Shou? Según el texto original, la tapadera de Wei Shou era impecable. Decidió observar más y mantuvo los ojos cerrados, permaneciendo en silencio. Los guardias, sin instrucciones, continuaron fingiendo estar muertos. El cubo de agua despertó a Yung Wanjin. «Señora, ¿quién los envió a preguntar por nosotros?» Xiao Judan, mirando a Yung Wanjin, respondió enfadado: «Solo estábamos preguntando de pasada. ¿Por qué se atreve a atar a los huéspedes?» La señora se burló. «¿No hablan? Entonces se quedarán aquí hasta que lo hagan». Salió de la habitación y ordenó que cerraran la puerta con llave. En cuanto quedaron solos, los guardias sacaron cuchillos ocultos y se le viraron unos a los otros, y luego liberaron a Xiao Judan y Yung Wanjin. Frotándose las muñecas, Xiao Judan volvió a centrarse. «¿Y ahora qué? Yung Wanjin, ¿salimos por la ventana para buscarlo?» «De acuerdo». Los guardias salieron rápidamente, mientras otros tomaban posiciones cerca de la puerta y la ventana. Yung Wanjin miró a Xiao Judan. «No es bueno que esté fuera del palacio demasiado tiempo. ¿Por qué no regresas mientras yo me quedo para investigar más?» «No pasa nada. Si lo encontramos tendré que revelarle mi rostro de todos modos». Yung Wanjin se sentó a su lado, tomó unas uvas del plato que había sobre la mesa. «¿Quieres una?» Xiao Judan quedó sin palabras. «¿Por qué parece que estás disfrutando con todo esto? Hace solo unos días parecías medio muerta. ¿Cómo se recuperó tan rápido?» Yung Wanjin respondió: «Tanto si estás feliz como si no, sigue siendo un día. Esa es la regla de supervivencia para nosotros los esclavos asalariados». Le dio una palmada en la espalda a Xiao Judan. «Señor Tan está demasiado acostumbrado a que el mundo gire a su alrededor. La diferencia psicológica es demasiado grande. A diferencia de nosotros, los acostumbrados a trabajar durante meses y a que nos digan que el primer borrador era el mejor, mantenga un perfil bajo y podremos sobrevivir hasta el final. ¿De acuerdo?» Xiao Judan permaneció en silencio. Yung Wanjin no esperó una respuesta y empezó a pelar semillas de melón con naturalidad. Antes de que pudiera ofrecerle algunas a Xiao Judan, un guardia secreto pegó la oreja a la puerta y susurró: «Viene alguien». ¿Podría ser el personal del burdel? ¿Volviera tan rápido? El grupo se sentó rápidamente en sus posiciones, escondiendo las cuerdas cortadas detrás de sus espaldas, fingiendo estar atados. Yung Wanjin susurró: «¿Qué hay de los dos que se escaparon por la ventana?» Antes que Xiao Judan pudiera responder, la puerta se abrió. Para su sorpresa, no era personal del burdel, sino un anciano con una escoba y un trapo. El anciano los miró con indiferencia y luego bajó la cabeza para limpiar las cáscaras de fruta, aparentemente sin interés en las personas atadas. El alivio de Yung Wanjin duró poco, ya que se dio cuenta de algo. Tiró sutilmente de la manga de Xiao Judan y le hizo una señal con los ojos. «Es él». Xiao Judan estaba confundido. Yung Wanjin parpadeó desesperadamente. «Es Wei Shou». Solo un esclavo asalariado podría reconocer a otro. Este anciano tenía unos ojos que no
pertenecían a un trabajador servil. Cuando apartó la mirada hacia un momento, sus ojos revelaron brevemente un brillo depredador, como el de un lobo solitario. Así que Wei Chou se había disfrazado de anciano en un burdel. Xiao Judan pareció tener una corazonada y dudó 2 segundos y dijo, ¿eh? El anciano siguió limpiando sin levantar la vista y Xiao Judan alzó la voz. Señor, me resulta familiar. El anciano se detuvo y lo miró. Xiao Judan continuó. Ya que nos hemos encontrado por casualidad, ¿por qué no revelamos nuestra verdadera identidad y tenemos una conversación como es debido? Tan pronto como terminó de hablar, la expresión del anciano cambió y se quedó quieto mirando fijamente hacia Judan. Tras unos instantes de una intensa mirada, el anciano dejó el trapo y se acercó lentamente a ellos. Al ver hostilidad en sus ojos, Zhong Guanyin sonrió rápidamente con calidez. No se equivoque, aquí todos somos amigos. Le dio un codazo hacia Judan y él levantó la mano para quitarse la máscara. Yo soy. En ese instante sucedieron muchas cosas. Al ver el movimiento de Xiao Judan, el anciano se dio cuenta de que en realidad no estaba atado. Sus ojos brillaron con un destello asesino. Zhong Guanyin se sorprendió por la intensidad de su mirada. Antes de que se diera cuenta, una afilada hoja apareció en la mano del anciano apuntando directamente hacia Judan. ¡Cuidado! Gritó Zhong Guanyin. Con un fuerte estruendo, la puerta abrió de golpe. Zhong Guanyin empujó hacia Judan y los guardias secretos saltaron para protegerlo, pero ante sus ojos el anciano se retorció de una manera extraña, como si los levantara una fuerza invisible, y cayó a un lado desplomándose en el suelo inmóvil. Zhong Guanyin, aún conmocionada, respiró hondo y miró hacia abajo, fijándose en el cuchillo clavado profundamente en el cuello del anciano. Casi sobresalía por el otro lado. Los guardias secretos permanecieron alertas de Xiao Judan con la mirada fija en la puerta. Ahora se veía claramente el agujero en la puerta. Todos los presentes se estremecieron al darse cuenta de que el cuchillo había sido lanzado desde fuera con tal fuerza que atravesó la puerta de madera y golpeó con precisión en el cuello del anciano, matando al instante. ¡Qué formidable fuerza interna! La puerta se abrió y el silencio incómodo se apoderó de la habitación cuando vieron a la voluptuosa señora con el lunar en la cara, de pie en la puerta, y todos se quedaron atónitos. La señora miró a Xiao Judan con la voz temblorosa. Tú. La voz se había convertido en la de un hombre. Zhong Guanyin se volvió a mirar a Xiao Judan y se quitó la máscara de piel humana. Un pensamiento absurdo se formó en la mente mientras miraba a la señora con incredulidad. Tú. La señora respondió. ¿Daner? Zhong Guanyin exclamó. ¿Wei Chou? Wei Chou levantó la mano y se arrancó el lunar con un sonido seco y con una serie de crujidos. Su cuerpo creció visiblemente, transformándose en la forma de un hombre. Zhong Guanyin había leído sobre las habilidades de encogimiento óseo en novelas, pero presenciarlo en persona fue una sorpresa. Su cerebro se bloqueó. ¿Tú eres Wei Chou? Wei Chou respondió. Daner, ¿cómo sabías que estaba aquí? Zhong Guanyin miró al hombre que yacía en el suelo. ¿Quién es él? ¿Por qué intentó matarnos? Wei Chou preguntó. No, ¿cómo sabías de mí? Xiao Judan intervino. Una pregunta cada vez. Un momento después estaban sentados alrededor de la mesa y Xiao Judan dijo. Respondamos primero la pregunta de Wei Chou. Se había adaptado rápidamente a la situación y tras ver su destreza marcial se había dirigido a Wei Chou como tío. Sé quién eres porque mi madre te mencionó en su testamento, dijo Xiao Judan con naturalidad. Wei Chou parecía nostálgico. ¿Qué escribió sobre mí? Xiao Judan dudó. Zhong Guanyin ideó rápidamente una historia conmovedora sobre amantes separados durante mucho tiempo, cartas que nunca llegaron a su destino y promesas incumplidas. Intentó transmitirle a Xiao Judan mediante una intensa mirada. Xiao Judan asintió con comprensión. Ella dijo que si alguna vez me encontraba en peligro debía pedirte ayuda. A Zhong Guanyin se le encogió el corazón. Los ojos de Wei Chou se enrojecían. Ella se acordaba de mí. Zhong Guanyin estaba desconcertada. Xiao Judan continuó. Así que después de ascender el trono envié gente a buscarte. Me llevó muchos años. Recientemente oí rumores de tu paradero. Hoy vine con la esperanza de encontrarte. Rápidamente cambié el tema. ¿Quién es el hombre que yace en el suelo? Wei Chou explicó. Lleva 2 años limpiando aquí. Hace poco empecé a sospechar cuando encontré esto en su habitación y le entregó una pila de papeles a Xiao Judan. Zhong Guanyin se asombró
por encima del hombro y vio una letra diminuta e indescifrable, escrita no en chino, sino en algún idioma desconocido. Wei Cho continuó. Era un espía del reino Yan, al que se le ordenó asesinar a nobles e incitar a la guerra civil. Después de encontrar sus mensajes secretos lo he estado vigilando. Cuando vinieron preguntando por sirvientes masculinos pensé que lo estaban buscando y decidí interrogarlo. Solo cuando intentó matarlos me di cuenta de mi error. Xiao Hudan comprendió, así que intentó matarnos porque pensó que estábamos aquí para desenmascararlo. Zhong Wanjin recordó que en el texto original este espía nunca lo consiguió, sino que fue manipulado por el príncipe Duan para asesinar a un alto funcionario del partido de la emperatriz viuda. El espía finalmente fue capturado y tuvo un final espantoso. Wei Cho dijo, el reino Yan está desesperado últimamente. Tengan cuidado, puede que haya más espías. Xiao Hudan respondió, afortunadamente hoy me salvaste. Para ser sincero, mi posición en el palacio es precario. Rodeado de enemigos, suspiró dramáticamente. Wei Cho respondió inmediatamente, regresé a la capital para protegerte, temiendo que no necesitaras mi ayuda. No te preocupes, eres como un hijo propio. Zhong Wanjin sintió un escalofrío. La franqueza de Wei Cho le llevó a volver inmediatamente a su disfraz de madame y salió para dimitir del burdel. Había cuidado mucho de las desafortunadas chicas del burdel, porque lo cual era muy querido. Las mujeres lloraron y llamaron a su mamá cuando anunció su partida. La pequeña belleza que drogó a Xiao Hudan, probablemente la ayudante de confianza de Wei Cho y tal vez incluso su interés amoroso, le preguntó entre lágrimas, ¿a dónde vas? ¿Puedes llevarme contigo? Wei Cho frunció el ceño. No podía llevar a nadie consigo al entrar al palacio para proteger a Xiao Hudan. Xiao Hudan aprovechó la oportunidad para hacer un gesto amable y susurró, enviaré a alguien para que las rescate y le asegure que se vayan a salvo. Wei Cho se emocionó. Eres como Naner, tan bondadoso. Al salir del burdel, Xiao Hudan se volvió a poner la máscara, mientras que Wei Cho, ahora vestido con ropa de hombre, se unió a los guardias secretos. Se veía muy guapo y tenía un aire de héroe caballeroso. Zhong Wanjin elogió. El tío Wei es realmente apuesto. Wei Cho suspiró. Es una pena. Prefiero ser mujer. Xiao Hudan y Zhong Wanjin se quedaron atónitos. Zhong Wanjin no pudo volver a mirar a Wei Cho. ¿No se suponía que estaba enamorado de la madre de Xiao Hudan? ¿Acaso el desamor que le causó que ella entrara en el palacio le llevó a entrenarse en el mundo de las artes marciales? Y finalmente Zhong Wanjin se estremeció de solo pensarlo. Estaba perdida en sus pensamientos cuando Xiao Hudan le preguntó directamente, «Tío Wei, ¿podrías contarme la relación con mi madre?» Wei Cho respondió, «Naner era la única persona en el mundo que realmente me entendía. Nunca me menospreció y me trató como una buena hermana». Xiao Hudan, Zhong Wanjin. Wei Cho continuó, «Es una pena que falleciera tan joven, dejándote solo». Miró a Xiao Hudan con afecto. «Ahora que Naner ya no está, yo seré como una madre para ti». Xiao Hudan, gracias tío. Cuando regresaron al palacio, Wei Cho se sorprendió. «¿Quieres que me quede en el palacio de la noble consorte?» Xiao Hudan respondió, «Sí, sospecho que hay espías a mi alrededor. Es mejor que te quedes en el palacio de la noble consorte, donde hay menos gente y es más fácil de hablar». Wei Cho observó los alrededores fuertemente custodiados del palacio de la noble consorte y sonrió. «Supongo que los rumores sobre ti no eran del todo falsos». Zhong Wanjin preguntó, «¿Qué?» Wei Cho la miró fijamente. «Naner realmente se preocupa por esta noble consorte». Zhong Wanjin pensó, «Solo necesitaba la información que hay en mi cabeza, nada más». Pero se preguntó, ¿hasta dónde han llegado los rumores de que era una consorte demoníaca y era porque ascendía demasiado rápido? Sonrió con torpeza e intentó esconderse tras Xiao Hudan, bajando los ojos con timidez. Para su sorpresa, Xiao Hudan se metió aún más en su papel y le tomó la mano y le dijo sinceramente a Wei Cho, «Tío Wei, nos descubriste. No lo ocultaremos más. Por favor, trátalo como me tratarías a mí y garantiza su seguridad». Zhong Wanjin, ¿esto era realmente necesario? Wei Cho miró a ambos y sonrió con complicidad. «No te preocupes». La incomodidad que sentía Zhong Wanjin persistió hasta bien entrada la noche. Wei Cho ya había partido hacia la residencia Wei para recuperar el libro. Xiao Hudan se había ofrecido a enviar ayuda, pero Wei Cho lo rechazó. «Traer más gente solo me ralentizará».
No me esperen, descansen. Sus palabras transmitían la confianza de alguien en la cima de su destreza marcial. Así que 2 miembros del equipo de la Cueva de Seda solo pudieron esperar noticias en el palacio de la noble consorte. Terminaron una cena a la luz de las velas, luego una merienda a la luz de las velas, pero Wei Chou no había regresado. Yung Wanjin estaba ansiosa mientras que Xiao Hudan permanecía tranquilo bebiendo un poco de vino. La residencia Wei está vigilada por varias fuerzas. Wei Chou esperará hasta el momento más relajado, y eso será la segunda mitad de la noche. Yung Wanjin dijo, lo entiendo. Desde que llegamos han cambiado mucho las cosas y me siento insegura. Chu Yao no debía morir y Wei Zhou debía vivir mucho más tiempo en el texto original. Pero, ¿quién puede estar seguro ahora? Xiao Hudan dijo, no te preocupes, lo peor que puede pasar es la muerte. Yung Wanjin, gracias, qué reconfortante. Xiao Hudan se rió entre dientes. El ligero rubor provocado por el alcohol le dio un poco más de color al rostro, normalmente pálido. Yung Wanjin lo miró unos segundos y volvió a sentir esa extraña sensación. A la luz de la vela, su belleza se magnificaba. Aunque ya era un hombre apuesto, ahora parecía casi etéreo. Quizás fuera por el vino que había tomado con la cena o quizás por el ambiente cálido y relajado. Quizás fuera por la exagerada reacción de Wei Chou anteriormente. De repente, Yung Wanjin se dio cuenta de lo guapo que era Xiao Hudan. No es que no entendiera la estética, es que no se atrevía. Cuando la supervivencia está en juego, la belleza y la fealdad pueden ignorarse. Por ejemplo, el príncipe Duan era indudablemente apuesto, pero cada vez que veía su rostro era ver como una seta venenosa de colores vivos, lo que le daba ganas de huir. Curiosamente, con Xiao Hudan, que tenía el rostro de un auténtico villano, su instintiva desconfianza se había debilitado, casi hasta el punto de que no podía confiar en sus instintos para mantenerse alerta.